Doctora. Mil gracias, Mara. Bueno, muy buenos días para todos. Antes de empezar con este tema, quisiera agradecer al doctor Juan Pablo González por su apoyo para la realización de esta presentación y obviamente por su espacio en rotación. Doctor, no sé si usted quisiera hacer primero que todo como una introducción al tema o darnos pues como una apertura a esta charla y posteriormente yo continúo. Sí, doctora Susana y a los demás asistentes, pues muchas gracias. Es inicio de semana. No es una hora fácil, pero veo con sorpresa pues que hay conectados casi cerca de 20 personas. La doctora Susana es residente de primer año de pediatría del CES. Tienen una rotación por consulta externa y por telemedicina con Hola Doctor y conmigo. Y al inicio de la rotación escogemos pues un tema principal para revisar, además de los temas directamente médicos de la rotación. Queríamos empezar a revisar algunos temas que son de interés general y a raíz pues como de algunas experiencias y lecturas que hemos tenido en común la doctora y yo en esta rotación, le propuse este importante tema de la lectura en niños. Al final podemos hacer un breve conversatorio o una charla a partir del tema y no siendo pues más, le doy la bienvenida y las gracias a la doctora Susana por haberme acompañado con la revisión de este importante tema. Muchas gracias a todos los asistentes. Adelante, doctora. Bueno, muchas gracias, doctor, por la introducción. Entonces, así como dijo el doctor Juan Pablo González, hoy nos salimos como un poco de los temas académicos usuales. Hoy vamos a hablar de la importancia de la lectura en los niños. Y en parte escogimos este tema porque sabemos que la lectura definitivamente es uno de los mecanismos más importantes y más básicos para transmitir conocimientos a otra persona. Algunos autores dicen que la lectura la podemos definir como la capacidad no solo de comprender un texto como tal, sino de reflexionar a partir de este texto basados en el razonamiento personal y en las experiencias propias de cada persona. Entonces vamos a ver que la lectura es una actividad cognitiva compleja que no la podemos definir únicamente como una simple traducción de un código o de unas letras. Entonces quisiera empezar esta charla diciendo un pequeño poema de León Felipe, que es uno de los grandes poetas de la lengua española. Este dice: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto y he visto, que la cuna del hombre la mecen los cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan los cuentos, que el llanto del hombre lo taponan los cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo sé muy pocas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Entonces, nos pareció importante hablar de este tema porque la lectura, sin duda alguna, es una de las actividades a las que podemos acceder más fácilmente para mantener una buena salud cerebral, porque en este proceso intervienen muchas funciones cognitivas diferentes, como la percepción, la atención, la memoria, el razonamiento. Y al leer se activa una gran cantidad de circuitos neuronales y regiones muy específicas o concretas de la corteza cerebral que nos van a permitir en tan solo milésimas de segundo reconocer las letras, que las podamos combinar para formar palabras, que les podamos asignar un sonido para pronunciarlas y que les demos o las dotemos de un significado. A través de las prácticas, el niño va volviendo automático este proceso de lectura y va a ir liberando un espacio en su memoria de trabajo para mejorar así como la eficiencia cerebral. Leer definitivamente se ha considerado como una de las invenciones más admirables de la historia, que ha reacomodado definitivamente pues como a nuestro cerebro y ha expandido las diferentes formas de pensar. Como vamos a ver, la mayoría de estudios concuerdan que en su mayor parte la adquisición de vocabulario durante la vida de un niño ocurre indirectamente por la exposición al lenguaje más que por la enseñanza directa como tal. Además, muchos investigadores están convencidos de que la cantidad de lectura, más que el lenguaje oral como tal, es la principal causa de las diferencias que se pueden observar en el vocabulario de los niños. Además de todo lo anterior y lo importante que hemos mencionado sobre hablar de este tema,
Realmente la lectura realiza una importante contribución pues como al desarrollo de los niños por las siguientes razones. Entonces, primero porque produce agrado. Es muy frecuente que escuchemos, por ejemplo, a un niño de 5 años reírse al escuchar un cuento divertido o al oír, por ejemplo, la repetición de algunas partes del cuento, por ejemplo, de Caperucita Roja. Yo creo que todos sabemos la parte en la que dice, ¿por qué tienes esas orejas o por qué tienes esos ojos tan grandes, abuelita? ¿Cierto? Entonces, los niños se van a anticipar como a lo que va a suceder cuando Caperucita empieza a hacer todas esas preguntas. O también vemos cómo los niños les gustan o simpatizan, por ejemplo, con los personajes protagonistas de Hansel y Gretel y se refieren a forma de rechazo cuando nos referimos como a la bruja. Los libros tristes también les pueden aportar a los niños diferentes experiencias positivas, ya que empiezan a despertar sentimientos de solidaridad, sobre todo como con los personajes del cuento. Y también encontramos, por ejemplo, que los niños mayores disfrutan con cuentos de suspenso y aventuras y a muchos de ellos les gusta sentir primero como un poco de temor y luego sentirse aliviados. La lectura también desarrolla la imaginación y ayuda al niño a apreciar la naturaleza, a apreciar las personas, a apreciar las diferentes experiencias y a ver o a crear ideas de forma diferente o novedosa. Definitivamente, leerle a los niños también aumenta su desarrollo del lenguaje. Se ha visto que aquellos niños que han sido expuestos a la lectura oral desde muy pequeños, desde temprana edad, son los que desarrollan una mayor destreza tanto en el lenguaje como en la lectura. Y vamos a ver que diferentes estudios de investigación nos han mostrado que hay una función muy importante del lenguaje en la literatura. Y se ha demostrado que los papás que dedican al menos 15 a 20 minutos al día para leer y para conversar con sus hijos o con los niños acerca del cuento, acerca de los dibujos, tienen sin duda estos niños mayor expansión del lenguaje. La lectura también le ayuda a los niños a comprender las conductas humanas, pues sabemos que los libros muchas veces reflejan la vida. Los libros tienen la capacidad como de dar forma o de dar cierta coherencia a las experiencias humanas. Entonces, cuando a los niños se les lee un cuento o una historia, ellos pueden desarrollar mayor empatía o mayor comprensión por el valor de las personas. Para ver cuándo es importante empezar la lectura, entonces encontramos en las diferentes revisiones y evidencias que en el periodo fetal el cerebro se empieza a sintonizar con una variedad de características en el entorno auditivo que los rodea. Entonces, durante este periodo hay un desarrollo extensivo que permite el procesamiento auditivo y la discriminación de los sonidos. Entonces, antes de que el niño aprenda a leer, el cerebro del bebé ya está muy organizado para el lenguaje hablado y desde muy pocos meses de edad se empiezan a activar unos circuitos neurales del hemisferio izquierdo que son idénticos a los que se activan en los adultos, por ejemplo, al escuchar frases en su lengua materna. Es muy importante, y aquí me parece importante recalcar sobre todo que cambiemos la idea o el concepto equivocado de que el proceso para aprender a leer solo empieza en el colegio o en los jardines infantiles, porque definitivamente el desarrollo del lenguaje antes de que el niño empiece el colegio está directamente influido por las experiencias previas en el lugar. Los diferentes avances en la neurociencia y especialmente pues como en el campo del lenguaje nos dicen que se puede predecir el desarrollo y las habilidades lectoras del niño en los primeros 5 años de vida. Los bebés son capaces en los primeros 6 a 12 meses de reconocer sonidos de cualquier idioma, pero antes de los 2 años ya muestran preferencias por aquellos de la lengua materna, de la lengua a la que ellos están expuestos. Cuando el niño tiene 2 años, ya puede nombrar los objetos en voz alta porque tienen un sistema visual ya mucho más organizado que les permite identificarlos. El aprendizaje, pues ya como de fonemas o de sonidos en el primer año, muchas veces nos dicen que predicen como tal las conductas del lenguaje y las actividades prelectoras a los 5 años de vida.
Entonces, por esto decimos que antes de que empiece el proceso de aprendizaje de lectura como tal, en el colegio el cerebro de los niños está expandiéndose de forma impresionante, está aumentando su capacidad de lenguaje y su capacidad prelectora. Múltiples investigaciones han demostrado que el hábito de la lectura, cuando se inicia de forma temprana y de forma placentera por los papás, esto va a ejercer una influencia positiva en el desarrollo intelectual y afectivo del niño. Esto me parece importante resaltarlo también porque el libro no es solamente una herramienta cognitiva, sino que es un valioso instrumento en la construcción de la inteligencia emocional. Hablemos un poquito de historia. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Realmente desde que existe la escritura y con ella como tal la lectura, el hombre ha utilizado la lectura como consejera, por ejemplo, en los momentos en los que tiene que tomar decisiones, como un acompañante en los momentos de soledad, un apoyo en las situaciones de tristeza, se considera una excelente aliada para vencer la ignorancia, una ayuda en los momentos en los que queramos descansar y es un gran medio, sobre todo cuando hay que descargar la ira, la frustración, la impotencia, sobre todo ante la injusticia o ante la falta pues como de libertad. La historia y la experiencia demuestran cómo los libros, cómo los cuentos, cómo el relato acompañan al hombre en todas sus etapas y le ayudan a afrontar no solo las dificultades cotidianas o los conflictos comunes, sino los traumas y los acontecimientos inesperados. Con el relato y con la tradición oral y luego posteriormente con la tradición escrita, definitivamente el ser humano logra encontrarle un significado a la vida, adquiere un sentido de pertenencia más duradero a un grupo, a una etnia, y por eso la lectura dice que universaliza el conocimiento, los sentimientos y vuelve al hombre un ciudadano del mundo. Aunque son muchísimas las ventajas de la lectura en el desarrollo de los niños, quisiera mencionar en este momento pues su función terapéutica, entendiendo que no solamente esta se refiere como al efecto curativo o reparador de una enfermedad, sino también desde el punto de vista preventivo o profiláctico. Entonces, hablemos de la lectura en la enfermedad. Sabemos que el niño, por sus propias características, decimos que es un ser muy vulnerable, no solo como tal desde el punto de vista orgánico, porque su cuerpo puede ser más frágil o porque su sistema inmunológico apenas está en desarrollo, sino también desde la perspectiva psicológica y social. Cuando el niño se enferma, este hecho obviamente lo va a someter a un estrés que le altera completamente como sus rutinas o su diario vivir y vamos a tener el agravante de que muchas veces el niño no va a comprender el porqué de su estado. Entonces, cuando es necesaria, por ejemplo, una hospitalización o una consulta al servicio de urgencias o una consulta al pediatra, se puede presentar una situación traumática como tal para el niño, no solo generada por la carga de la enfermedad, sino por la carga emocional y por todos los acontecimientos que acompañan el proceso de salud o de enfermedad. Entonces, ¿qué eventos pueden generar como estos traumas o estas secuelas en los niños? Primero encontramos que hay una separación brusca en el hogar, puesto que sabemos que la mayoría de las hospitalizaciones de los niños se dan por condiciones clínicas urgentes. Realmente son muy pocas las hospitalizaciones programadas que de pronto les permiten una preparación a los niños o a las familias. Además, porque se suspenden todas las actividades lúdicas o estimulantes que tienen los niños, generalmente se alteran sus rutinas y sus horarios como el baño, el sueño, los horarios de comida, entre otros. Los niños cuando consultan al médico pueden estar sometidos a procedimientos molestos o a procedimientos dolorosos que a veces consideran ellos como amenazantes. Muchas veces los consultorios médicos, los hospitales o las clínicas son ambientes totalmente extraños para los niños, entonces ellos obviamente van a extrañar su cama, su cobija, el juguete preferido, los alimentos.
Vemos que hay una limitación de la actividad física. Generalmente si están enfermos el niño no puede correr, saltar, subir, bajar como suelen hacerlo en su día a día. Hay una pérdida de la intimidad, esto me parece muy importante porque muchas veces ignoramos por ser niños que ellos también tienen pudor y por eso a veces los desvestimos o se examinan sin ninguna privacidad. Muchas de las quejas que manifiestan los niños, dentro de ellas una de las más importantes es la soledad, es de hecho como la que ocupa el primer lugar dentro de las quejas de los niños que consultan en un hospital o a un consultorio. Obviamente ellos extrañan a sus amigos, a sus hermanos y a los papás, y el niño hospitalizado o enfermo también pierde su autonomía, porque muchas veces no se puede mover o no puede realizar las actividades por sí mismo, y además muchas veces quien toma las decisiones o ordena procedimientos es el médico y casi siempre son los papás quienes responden por él. Por otra parte, los niños de acuerdo a su edad pueden reaccionar diferente ante el trauma emocional que les produce como tal la enfermedad o las consultas médicas pues, al servicio de urgencias. Entonces vemos, por ejemplo, que los niños menores de 1 año exteriorizan su ansiedad con periodos largos de llanto, con succión de sus dedos, se empiezan a aferrar como con todas sus fuerzas a los papás o a quien se acerque a su cuna. Los niños de 2 a 3 años pueden interpretar la hospitalización como un castigo o como un rechazo de los papás. Los niños ya mayores pueden mostrar una reacción inicial de protesta, de miedo, de tristeza, y luego estos sentimientos suelen transformarse como en una apatía o en una indiferencia, lo que muchas veces terminamos interpretando como una adaptación y terminamos pensando que es que el niño se volvió, por así decirlo, un buen paciente y simplemente es una actitud de apatía o de indiferencia. Para los papás y para las familias, la hospitalización del niño también puede ser un evento traumático porque las enfermedades de los niños alteran la dinámica familiar, genera gastos imprevistos, requieren permisos, hay ausentismos laborales, hay trasnocho, puede haber descuido de los otros hijos, entre otros. Y generalmente, como decíamos, las familias no están preparadas para una hospitalización o para pasar horas con un hijo enfermo. Según diferentes investigaciones, se ha encontrado que hasta el 35% de los niños que son sometidos a una hospitalización o algún procedimiento médico importante pueden tener secuelas de carácter emocional o trastornos de la conducta, como ansiedad, algunas veces regresión en los logros de su desarrollo, pueden tener temor intenso a la separación de la mamá o del papá, trastornos del sueño y de la alimentación. Entonces, vamos a ver cómo la lectura se ha convertido en una gran terapia para prevenir o para atenuar el trauma y las secuelas de los niños enfermos o de los niños que consultan con nosotros. Entonces, sin lugar a dudas, se han logrado importantes avances que buscan mejorar la atención del niño hospitalizado, buscando un manejo muy integral y que no esté enfocado únicamente como en la parte física o en la curación de la enfermedad biológica como tal. Entonces, por esta razón, obviamente teniendo en cuenta las diferentes medidas que hemos tenido que adoptar con la pandemia y con la prevención de diferentes enfermedades infectocontagiosas, en muchas clínicas y hospitales hoy, por ejemplo, son más flexibles con los horarios de visita de los niños y han creado diferentes espacios de recreación o de estimulación. Dentro de las estrategias que se han creado hace mucho tiempo, pues como para favorecer este proceso de recuperación de los niños y estimular todo su proceso, es la lectura. Entonces, en muchos países, por ejemplo en Francia, en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, Argentina, entre otros, existen actividades de lectura con los niños hospitalizados que pueden ir desde el préstamo de libros por parte de asociaciones benéficas hasta la lectura en voz alta por parte de voluntarios o clínicas y hospitales que incluso tienen bibliotecas hospitalarias como un servicio indispensable, al igual que cualquier otro. Muchos personajes importantes a lo largo de la historia definitivamente han creado como sus obras más valiosas en los momentos en los que estaban enfermos. Entonces vemos que es muy importante la función que desempeñan los libros en los momentos difíciles o en los momentos cruciales de la vida. Entonces,
Con todo esto vemos como en una situación traumática como es la enfermedad de un niño, la lectura tiene un efecto reparador que puede ser una gran ayuda al tratamiento médico o al tratamiento farmacológico. Entonces quisiera resaltar de forma concreta como algunos puntos en los que vemos los beneficios de la lectura. Definitivamente la lectura crea un espacio privado porque le da al niño un espacio psicológico propio o íntimo que le permite mantener su individualidad. Con los libros, con los cuentos, con la lectura en voz alta, muchas veces el niño vuelve a sentirse como el protagonista o como el dueño de la situación. Tiene un efecto tonificante porque definitivamente ir a la biblioteca o ir a jugar en la hora recreativa les ayuda a restablecer a los niños el ánimo. La intención es clara que mientras las condiciones del niño se lo permitan, el niño esté el menor tiempo posible en la cama. La lectura también les da como apertura hacia el otro, con hacer parte de un grupo que escucha y vive, por así decirlo, una historia, se facilita el intercambio entre los niños y se establecen lazos de solidaridad, no solo con los personajes de la historia del cuento como tal, sino con otros compañeros que también están compartiendo el cuento como ellos. Muchas veces en los consultorios o en los hospitales, el centro de recreación o donde están todos los libros es el punto de encuentro de muchos niños. Los cuentos, las historias también le ayudan a recomponer la imagen de sí mismo al niño. Entonces, como decíamos, el niño enfermo puede estar sometido a diferentes procedimientos que no le gustan, puede estar preparándose para alguna intervención quirúrgica, que son acciones que él puede asumir como amenazantes. Entonces, por medio de la fantasía del cuento y con la imaginación, el niño recupera como toda esa esperanza y sabe que como la mayoría de los protagonistas puede salir victorioso al final pues como de todos estos eventos. También se considera un espacio de libertad porque la lectura le abre la imaginación del niño, el niño puede volar libremente con ella. La lectura tiene un efecto antidepresivo. En la enfermedad, la lectura le permite al niño y a la familia afrontar la hospitalización de manera proactiva hasta llegar incluso a transformar esta experiencia de una forma afectivamente provechosa. La lectura también tiene un efecto reparador al acostarse, si bien esto es evidente en condiciones normales, es mucho más efectivo e incluso necesario en los niños enfermos. La lectura hecha en estas condiciones le permite al niño, por ejemplo, soportar la oscuridad, el aislamiento, el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el miedo a una cirugía. La lectura le da al niño y a las familias como un efecto de tranquilidad, les da la seguridad o la esperanza de que todo volverá a la normalidad. Para muchos niños, la lectura en el hospital o en los consultorios constituye como tal el primer contacto con el libro y para muchos papás significa redescubrir o reencontrarse con la familia y un puente como entre dos generaciones. Cuando los papás y los niños tienen libros que pueden manipular, que pueden coger, que pueden llevarlos a la cama, que pueden guardarlos debajo de la almohada, los ven o los empiezan a ver a los libros como objetos de la misma categoría de los juguetes, es decir, como algo muy natural y de uso cotidiano. Definitivamente también nos permite fortalecer los vínculos afectivos cuando los papás, por ejemplo, les leen un cuento a los niños o crean historias con sus propios personajes, empiezan a establecer lazos muy valiosos y se convierten en una excelente herramienta para fortalecer ese vínculo afectivo entre los papás y los hijos. Cuando el niño escucha o lee los cuentos en compañía de un ser querido, también aumenta su creatividad y su imaginación. Como decíamos, la lectura contrarresta el estrés, contrarresta la depresión, les ayuda al manejo del dolor. Con el cuento, el niño construye, por así decirlo, espacios que disminuyen la carga que le genera como tal la enfermedad o el temor de consultar en hospitalización en un consultorio. Sobre los libros y los enfermos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura afirma algo súper importante que me parece importante resaltar. Dice, la biblioteca pública puede aliviar de muchas maneras la soledad y las minusvalías físicas y psíquicas de toda clase.
El servicio bibliotecario en los hospitales, las instituciones especializadas y el préstamo a domicilio son algunos de los medios que puede utilizar la biblioteca para extender sus servicios a aquellos que más lo necesiten. Entonces, continuamos hablando de la lectura en la niñez y de su efecto en la vida adulta. En instantes de dificultad y de depresión salen definitivamente los recuerdos que tienden a ser como un puente entre esas dos generaciones y muchas veces sabemos que la mayoría de las vivencias de la niñez se pierden con el paso del tiempo, pero siempre quedan algunos instantes mágicos que se pueden recordar en algunas circunstancias, sobre todo en aquellas situaciones difíciles, y establecen como un vínculo que permanece inalterable con el tiempo. Y recordar todas esas experiencias maravillosas nos pueden servir de ayuda o de rescate en el presente y como tal posteriormente en la vida adulta. Entonces, con razón, pues muchas veces se afirma que la mejor herencia que se les puede dejar a los hijos son buenos recuerdos de su niñez. Fyodor Dostoyevsky, que fue uno de los principales escritores de Rusia que exploró la psicología humana en un complejo contexto político, social, espiritual de la sociedad rusa en la segunda mitad del siglo XIX, dice: no hay nada mejor, ni más sano, más sólido y útil para los años postreros que algunos buenos recuerdos, sobre todo si se relacionan con la infancia, con el hogar paterno. Si un hombre acumula a lo largo de su vida muchos de estos recuerdos, estará seguro hasta el final de sus días. Y aunque solo conservemos un recuerdo grato en el corazón, incluso este puede servir en un momento dado para salvarnos. Entonces, se considera una conducta sana el volver a leer libros o recordar historias de la niñez. Es una experiencia gratificante que nos da esperanza y nos reconforta el ánimo. No hay duda que dentro de los recuerdos atesorados de la niñez, el escuchar cuentos es uno de los más valiosos y que más nos pueden ayudar en las situaciones difíciles a lo largo de la vida. Betty Hillman, que fue una activista, dice una frase muy cierta. Dice: los hijos olvidarán que hayamos mantenido la casa siempre limpia, pero en cambio siempre recordarán que les leíamos cuentos. Continuando con el tema, encontramos otro punto importante y es que la lectura ayuda a superar estigmas de la infancia. Entonces, dentro de la crianza de los hijos es muy habitual que a los niños se les rotule, se les compare o se les asigne un rol que muchas veces se queda como una predeterminación o como un apodo que los acompaña por el resto de sus vidas. Entonces, cuando a un niño se le dice un adjetivo de manera repetitiva, a él muchas veces no le queda más camino que comportarse tal y como se le está diciendo. Entonces vemos que en muchas familias existe, por ejemplo, el chistoso, el fiestero, el buen estudiante, el inquieto, entre otros. Y esto también es muy frecuente que ocurra en el jardín y en el colegio, donde es frecuente que se rotule como tal a los niños a la ligera según su comportamiento inicial. Entonces, al respecto, y con un ejemplo pues como contundente de esta práctica nociva, el pediatra Ronald Illingworth, que fue el autor del libro El niño normal, empezó a recopilar unos calificativos que los profesores o en las escuelas les daban a los niños, que más tarde fueron grandes genios, grandes físicos, científicos, artistas, entre otros, como vamos a ver. Entonces, según sus maestros, fueron pésimos estudiantes. Albert Einstein se consideraba incluso que tenía como una mente lenta en el colegio y hoy sabemos que es el científico más importante, conocido y popular del siglo XX. Tomás Alva Edison también dicen que era uno de los últimos de su clase y pues sabemos que fue un importante inventor, científico, empresario, que desarrolló muchos inventos que han tenido gran influencia en todo el mundo, como la cámara de cine, como la luz eléctrica. Edgar Allan Poe, hoy lo conocemos como un escritor, como un poeta, como un periodista romántico, y es reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, y en la escuela también fue tratado como un pésimo estudiante. Benjamin Franklin era considerado pésimo en matemáticas y posteriormente se desarrolló como político, como científico, como un inventor importante
del pararrayos, de la estufa, entre otros. También tenemos a Pablo Picasso, a pesar de que se decía que era mal estudiante y que fue expulsado de la escuela, hoy conocemos a Pablo Picasso como uno de los mayores pintores que participaron en diferentes movimientos artísticos que se han propagado alrededor del mundo y que han sido de gran influencia para otros artistas. Sus trabajos están presentes en importantes museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Paul Gauguin en su escuela también era considerado como un soñador, como un imaginario, como un mal estudiante, y sabemos que fue un pintor postimpresionista. A James Watt lo consideraban con el calificativo de torpe e inepto, y fue un ingeniero, mecánico, inventor que realizó unas mejoras muy importantes que dieron lugar a la máquina de vapor, que fue fundamental en el desarrollo de la primera revolución industrial. Carl Gustav Jung también fue considerado pésimo en matemáticas y en general en su escuela, y él fue un médico psiquiatra, psicólogo y una figura muy clave en la etapa inicial del psicoanálisis, y fue él quien fundó la Escuela de la Psicología Analítica. Entonces, es claro cómo todos estos personajes históricos no se quedaron con esa estigmatización que tuvieron en la infancia y lograron liberarse de ellas. Muy seguramente los libros tuvieron una función importante en este proceso. Es importante en este momento reflexionar o pensar, por otro lado, cuántos niños en estas circunstancias similares se dejaron o se dejan abatir y se quedan con todos estos señalamientos. Entonces, muchas veces les señalamos como un futuro inapropiado a los niños al juzgarlos de manera pues como repetitiva o reiterativa por sus conductas. Entonces, que el niño logre liberarse de todos estos señalamientos o estigmas dependerá obviamente de muchas circunstancias, pero dentro de ellas, indudablemente, hay que recalcar la lectura y los libros que tienen una función decisiva. La interacción de los padres, hijos y los libros, entonces vemos que estrecha vínculos afectivos que le permite al niño adquirir una seguridad para vencer todos estos estigmas, que le brinda diferentes experiencias cognitivas y verbales, fortalece la autoestima del niño y estimula su creatividad. La lectura nos ayuda también en la modificación de las conductas en los niños. Se puede cambiar muchas veces la forma de actuar de los niños si cambiamos su forma de pensar. Entonces, mediante la lectura de un libro apropiado es posible modificar algunas conductas. Por ejemplo, se puede lograr que el niño vea algunos problemas como la agresividad, como la indisciplina, como el incumplimiento, por ejemplo, de las tareas, como algo que está fuera de sí mismo, le permite verlo de un modo diferente y el niño se da cuenta de que él no es el malo, que lo malo es el problema que está controlando como tal su conducta. Entonces, si el niño lee un libro o un cuento, por ejemplo, similar a su problema y luego lo narra, lo escribe, lo dibuja o expresa pues, como las emociones, esto puede motivarlo a cambiar su actitud y su comportamiento. Esto es lo que conocemos como una terapia narrativa o terapia cognitiva. La base fundamental o la esencia de esta terapia es lograr que los niños piensen en sus problemas de una manera diferente, de modo que los lleve a la conclusión de que ellos y sus problemas son diferentes. Con la lectura el niño puede externalizar estos problemas y sus conflictos emocionales. Entonces, definitivamente la lectura ha sido una estrategia fundamental para enfrentar problemas de gran impacto en la vida del niño, como la separación de los papás, la muerte de un ser querido, la llegada de un hermanito. Existen lecturas para niños, por ejemplo, con cáncer, con leucemia, con fibrosis quística, con algún tipo de discapacidad. En Medellín, por ejemplo, se tuvo una muy buena experiencia en niños afectados con asma, que sabemos que es la enfermedad crónica más común en la niñez y una de las que más ausentismo escolar produce. Entonces, con el objetivo de mejorar el autocuidado y la adherencia al tratamiento y la conciencia de los niños y de las familias sobre la enfermedad, se diseñó un libro que contenía la narración de historias, que tenía dibujos de las crisis de asma, se empezaron a hacer como trabajo con títeres, y con este taller se logró reducir de forma significativa el número de crisis asmáticas hasta un 80%,
y la hospitalización y el ausentismo escolar hasta en más del 90%. Entonces, con este trabajo se ganaron uno de los primeros puestos del Premio Nacional de Pediatría. La lectura también nos ayuda en la prevención de la marginación social y del fracaso escolar. Definitivamente el derecho a pensar, a leer, a imaginar, a tener sueños no es patrimonio exclusivo pues como de algún grupo social. Los libros, las leyendas, los cuentos hablados deberían ser de libre acceso para todas las personas y para todos los grupos, independientemente de sus condiciones socioeconómicas. Entonces, con los cuentos, con los libros, con las imágenes de los libros, con las rimas, se introduce al niño, como decíamos, con el lenguaje del relato. Esta es la etapa de la prelectura. Y cuando esta hace parte de la vida diaria del niño, cuando a los niños se les cuentan o se les leen historias cada noche, van a tener el doble de posibilidades de convertirse en grandes lectores. El lenguaje del cuento hablado o relatado es el único que tiene las características como tal del lenguaje escrito. Entonces, escuchar cuentos, historias, como decíamos, es la antesala, es el paso antes de la lectura. Como lo afirma la escritora Rocío Vélez de Piedrahíta, dice, primaria la gana el que sepa hablar, bachillerato el que sepa leer. El psicoanalista René Dworkin afirma lo mismo con otras palabras. Dice, la adaptación a la escuela está condicionada a la familiaridad del niño con el lenguaje universal. Muchas veces algunos niños están en franca desventaja frente a otros al entrar al colegio, no solo por trastornos genéticos o biológicos como tal, sino por carencias como tal cualitativas o cuantitativas en las expresiones del lenguaje o por el ambiente social y familiar que rodea al niño en sus primeros años. Porque, por ejemplo, no han tenido un acceso adecuado o un contacto cercano con la lectura, porque no tienen modelos a seguir o a imitar como lectores, o por la falsa creencia de que los libros son un lujo que no se pueden permitir, o por cualquier otro motivo. Entonces, la lectura tiene una importante función terapéutica, como hemos hablado, en este caso preventivo, en el fracaso escolar y en la marginación social. La lectura, así sea ocasional, permite estar mejor preparado para evitar procesos de exclusión, para encontrar otras posibilidades, para construirse, para tener más elementos de juicio y de crítica, para adquirir la capacidad de indignación ante la injusticia y para salirse de la fila, por así decirlo, y tomar un rumbo distinto al que le tiene señalado como tal el ambiente. La lectura también tiene un efecto importante en la canalización de las emociones y de los sentimientos. Los niños, como cualquier persona, tienen sentimientos, ellos sienten amor, odio, tristeza, alegría, rencor, miedo, envidia. Entonces, el tener estos sentimientos es una reacción normal de todo ser humano y los mismos sentimientos no son ni buenos ni malos, simplemente hacen parte de la vida y están ahí. Lo importante es que al niño se le den elementos que le permitan identificar, que le permitan expresar y resolver esos sentimientos y que pueda ponerlos en armonía con su vida y con el ambiente familiar y social en el que el niño vive. Hay situaciones especiales en las que algunos de estos sentimientos se pueden presentar con más fuerza, por ejemplo, como decíamos, en el caso de una enfermedad, de un accidente, de la separación de los papás, de la muerte de un ser querido, cuando, por ejemplo, se cambian de colegio, hay ruptura de amistades, cuando llega un hermanito, cuando los niños pierden el año escolar, cuando, por ejemplo, no los seleccionan para un equipo de fútbol. Entonces, en estas situaciones, como lo afirma Bruno Bettelheim, que fue un psicoanalista y psicólogo austriaco, él hizo una obra que se llamó El psicoanálisis de los cuentos de hadas. Decía que los niños utilizan todas esas imágenes de los libros y de los personajes imaginarios de los cuentos para canalizar todas las emociones y organizar todos sus conflictos y las preocupaciones como tal. Entonces, esos libros y ese relato le dan al niño la oportunidad de recrearse con la palabra, con el espacio en el que la realidad, tanto psíquica y la realidad exterior, se pueden confundir. La lectura los va a preparar no solo para afrontar las dificultades cotidianas, sino que les permite afrontar los diferentes traumas emocionales ya mencionados. La lectura
le ofrece al niño como un espacio en el que se puede sentir suficientemente protegido. La lectura también le ayuda al niño a construir las metas del desarrollo. En el proceso, pues como tal, de crecimiento y desarrollo de los niños, se busca que todos los adultos que participan en este proceso, o sea, los papás, los profesores, los pediatras, los cuidadores, lo hagan enfocando todas sus acciones hacia la construcción y la reconstrucción de las metas del desarrollo humano, que sea integral y diverso, con autoestima, con autonomía, con creatividad, con felicidad, con solidaridad y salud. Todas estas acciones concretas deben hacer parte del día a día de la interacción permanente tanto de los niños como de los adultos. Y se dice entonces que la lectura en voz alta, la transmisión de los cuentos y de las leyendas son una excelente herramienta para alcanzar estas metas. Con respecto a todo esto anterior que estamos hablando, el puericultor Dr. Álvaro Posada Díaz, que es el coautor del texto Puericultura, el arte de la crianza, afirma que la literatura infantil y juvenil ayudan en la construcción de las metas del desarrollo. Es facilitadora y fomentadora de la autoestima al mostrar a los niños y jóvenes en su dimensión de personas importantes, de la autonomía al señalar la posibilidad de gobernarse a sí mismos, de la creatividad al poner a volar la imaginación para transformar la realidad, de la felicidad al reconciliarlos con la vida, de la solidaridad al exaltar valores universales que permiten compartir las necesidades de los otros, y de la salud al ayudarles a tener el estado óptimo en que se pueden ejercer todas las funciones inherentes a su proceso vital. ¿Qué pasa entonces con el niño que no lee y no come? Podemos hablar de dos anorexias, por así decirlo, entre comillas, con una misma causa. ¿Será que se pueden prevenir la inapetencia y el rechazo a la lectura? Entonces, definitivamente con los niños y la lectura se debe actuar casi igual que con el apetito, ¿cierto? Entonces, cuando usamos herramientas sanas, con una conducta adecuada, el niño empieza a comer o a disfrutar de un cuento o de una lectura de forma muy natural y de forma espontánea, cuando el niño sienta el deseo de disfrutar de estos en la cantidad o por el tiempo que el niño desee, y no como tal porque los papás o los profesores se lo quieran imponer así. Entonces, muchas veces por el afán de que el niño coma o lea a lo que a juicio de los cuidadores es adecuado, muchas veces se llegan a utilizar diferentes medios para lograr esto: ruegos, amenazas, premios, chantaje. Y finalmente, ¿qué se consigue con esto? Que lo que debería ser una actividad deseable por sí misma y de forma natural, muchas veces se convierta en una acción obligada y complicada. El niño lo interpreta como es tan aburridor que me premian o me echan sermones para que lo haga. Entonces, con la lectura ocurre lo mismo, ¿cierto? Entonces, esto debe ser algo agradable, debe ser algo espontáneo, no debe ser algo obligado o aburrido. Ambas actividades deben estar influenciadas o relacionadas pues como tal con la edad, con el grado de desarrollo del niño y con el ambiente que las rodea. Todos los niños siempre pues están como dispuestos a ver lo que los rodea o el ejemplo que tienen, entonces es muy importante tener como tal el modelo de los papás o de sus cuidadores. Respecto a la alimentación, por ejemplo, en los primeros meses el niño depende absolutamente de la mamá. Luego el niño vemos que va tomando una parte como más activa en todo este proceso y empieza a pedir, a rechazar o a comer poco a poco por sí mismo hasta tener una relativa independencia. Y algo similar ocurre con la lectura. Al comienzo el niño va a disfrutar de las canciones, por ejemplo, de cuna o con las rimas, luego va a disfrutar de los cuentos que solamente tienen imágenes, luego de los libros contexto, y a medida que va adquiriendo como la noción de la temporalidad, ya viene la lectura en voz alta hasta llegar a convertirse en un lector como tal. Entonces, ¿cómo qué debemos hacer? Realmente, así como no tenemos ningún medicamento mágico con el que podamos abrir el apetito, tampoco hay medicamentos ni fórmulas mágicas para volver a los niños buenos lectores. En ambos casos es fundamental que se adopten conductas sanas que faciliten la incorporación de todos estos hábitos desde la primera infancia. En este punto, entonces,
es válido citar como el siguiente párrafo que me gustó: cuando a los niños se les presentan un menú de libros adecuados a su madurez emocional y a sus intereses, los libros de excelente calidad literaria y editorial, y se les motiva con la mejor estrategia, que es leyéndoles en voz alta, sin pedirles nada a cambio, ni tareas, ni resúmenes, ni moralejas, esos niños leen voluntariamente con gusto y placer. Los cuentos, las novelas y poesías entran a formar parte de su cotidianidad, a ocupar lugar en sus corazones, en sus actividades, en sus mochilas, en sus cuartos y en sus aulas. La idea no es hacer a los niños buenos lectores, sino más bien que podamos entender o comprender cómo la lectura ayuda a las personas a construirse, a descubrirse y a ser como autores de su propia vida. ¿Cómo podemos fomentar la lectura? Existen dos ideas básicas. La primera es teniendo un contacto temprano con la lectura, con los libros a través de personas significativas para los bebés, desarrollando una actividad lúdica, positiva hacia la lectura y los libros. De esto se encarga básicamente la familia y los propios cuidadores. Y la segunda idea son las intervenciones por parte de referentes significativos de confianza y de autoridad científica para los niños y para sus familias, que pueden ser, por ejemplo, los profesores, los pediatras. La idea es que los niños antes del ingreso al colegio tengan una actitud de familiaridad con el libro y de amor por la lectura. Entonces, porque muchas veces los niños o los muchachos no leen, porque no se les empezó, por ejemplo, la lectura de forma temprana en el hogar, primero con el lenguaje hablado, luego con los cuentos de las historias contadas. Recordemos que es un error pensar que los libros no les interesan a quienes no saben hablar y mucho menos a los que no saben leer. Por ejemplo, ningún papá o mamá espera que su hijo cumpla un año o que empiece a hablarle para empezar a hablarle y para empezarlo a estimular. Entonces la pregunta que nos hacemos acá es por qué muchas veces no les leemos a los niños también desde el principio. Cantarles o leerles en voz alta también es hablarles y estimularlos con un lenguaje más creativo y abundante. La segunda razón es muy seguramente porque no tienen modelos o ejemplos desde los primeros años. También puede ser porque muchas veces se deja que el primer contacto con los libros sea en el colegio, y muchas veces en el colegio obviamente se les tiene que dar mayor importancia como a los factores como tal mecánicos de la lectura, es decir, que tenga buena postura para leer, que tenga buena entonación, a hechos puramente gramaticales como el significado, la puntuación, entre otros. Obviamente, el libro es una herramienta intelectual y por eso se utiliza pues como en todos los modelos de enseñanza, pero también es una valiosísima herramienta emocional, como hemos visto, y si logramos que los primeros contactos del niño con el libro tengan esa característica, el niño se va a acercar mucho más fácil a la lectura. Otro error grave en los colegios es que muchas veces se puede imponer el mismo libro o la misma lectura para toda la clase, pensando que los libros son todos iguales y que los niños también son todos iguales, y es fundamental, como veíamos, tener un texto adecuado, un momento adecuado para cada niño, con el objetivo de tener una experiencia pues como personal con la lectura. Y pues muchas veces se piensa que la lectura es un asunto exclusivo de la clase de español, cuando en realidad es una clave para construir otros conocimientos, inclusive las matemáticas. Entonces, el desafío que tenemos es que queremos preparar una infancia sana, que sea capaz de comprender el mundo y que pueda encontrar alternativas para mejorarlo. ¿Y cómo podemos lograr esto? Estimulando el desarrollo del pensamiento, teniendo en cuenta que el pensamiento y que el lenguaje van de la mano y que la lectura es uno de los instrumentos más eficaces para desarrollar el lenguaje. Entonces, esta secuencia me pareció importante porque la lectura nos permite desarrollar adecuadamente el lenguaje, el cual nos permite estimular el desarrollo del pensamiento, con el cual vamos a tener más fácil acceso a la cultura y tendremos seres humanos con mejor desempeño en el mundo. Para mencionar rápidamente, quiero mencionar algo desde la evidencia. Este es un artículo de la Academia Americana de Pediatría que nos dice que la promoción de la lectura y de la literatura debe ser un componente esencial en la práctica del cuidado primario pediátrico. En este artículo se evidencia que la lectura regular en niños pequeños estimula
patrones óptimos de desarrollo del cerebro y fortalece las relaciones entre los papás y los hijos en una edad crítica en el desarrollo del niño, en la cual además se construye el lenguaje, las bases de la alfabetización y las habilidades socioemocionales que duran para toda la vida. La Academia Americana de Pediatría recomienda que todos los pediatras estimulen a los papás a leerles a los niños en voz alta desde los primeros años de su infancia, debido a que los estudios demuestran que leer en voz alta a los niños pequeños es una de las maneras más eficaces para exponerlos a un lenguaje enriquecido y fomentar las habilidades específicas necesarias para promover la preparación escolar. Sin embargo, los resultados a veces son tristes, porque se dice que cada año 1 de cada 3 niños estadounidenses inician el kinder sin las habilidades lingüísticas necesarias para aprender a leer, y en nuestro país el panorama puede ser incluso peor. Este fue otro estudio muy importante que nos muestra a través de resonancia magnética cerebral cómo se estimulan diferentes áreas del cerebro con la lectura en voz alta. La evidencia confirma que la lectura en voz alta antes de ingresar al kinder tiene un impacto significativo sobre cómo el cerebro procesa las historias más allá de las imágenes. Se estimula en áreas específicas de la corteza que apoyan el proceso semántico, es decir, la extracción de significados del lenguaje. Hay mayor activación de las áreas que están relacionadas con las imágenes, lo que nos puede confirmar el papel de que la visualización y la comprensión de la narración permite que los niños vean, por así decirlo, la historia. Incluso en los libros sin ilustraciones, los niños son capaces de imaginar lo que pasa en el texto. Este estudio fue muy importante porque fue el primer estudio con resonancia magnética cerebral en niños pequeños que muestra que la lectura en voz alta parece tener un impacto significativo sobre la manera como el cerebro del niño procesa las historias que ve y oye. La prelectura ayuda a predecir el éxito escolar y este estudio proporciona diferentes biomarcadores neuronales para futuros trabajos de desarrollo y como tal problemas en la lectura y escritura. La evidencia en general alrededor del mundo nos dice que se debe incluir el fomento de la lectura en voz alta a todos los niños desde el nacimiento como un componente fundamental dentro de las consultas de pediatría. Existen programas específicos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Colombia, en Argentina, en España. Si revisamos realmente en la mayoría de países se han creado diferentes estrategias para fomentar la lectura desde la primera infancia. En Colombia tenemos el grupo de palabras que acompañan, que consiste en llevar la lectura en voz alta a las clínicas o a los espacios infantiles a través de diferentes entidades. Estas son algunas de las lecturas recomendadas que teníamos el doctor y yo como para fomentar la lectura y sobre todo la relación padres e hijos. Son unos libros muy interesantes. Quisiera ya como para dar por terminada esta charla, finalizarla con esta hermosa frase célebre. Lo que definitivamente sella la relación de un pequeño con la lectura es aquello que circula por debajo y que no está escrito en los renglones de un libro. La pareja adulto-niño amarrada con palabras. La revelación de que ese libro cualquiera, sin páginas o con páginas, es una suerte de encantamiento que logra lo más importante en la infancia, la certeza de que mientras dure la historia, papá o mamá no se irán. Finalmente, entonces, como a modo de conclusión, sabemos que el gusto por la lectura no es innato, que se debe iniciar de forma temprana, que la familia es el contexto propio para fomentar ese gusto y ese hábito por la lectura. Cuando se fomenta la lectura en familia, no solo se transmite el hábito de lectura a los hijos, sino que también se les transmite como tal afecto, y cuando un hábito o conocimiento se afianza en los afectos, se hace mucho más sólido. Muchas gracias. Doctora Susana, muchas gracias a usted por su excelente presentación, por la revisión de este importante tema. No me cabe duda que el día de hoy, último día de su rotación, todas estas cosas que aprendimos, que analizamos, que discutimos, de las cuales conversamos, pero particularmente esta, la va a hacer no solamente a usted mejor persona y posiblemente el día de mañana mejor madre cuando tenga sus hijos, sino también mejor profesional. Yo por aquí tenía algunas cositas que durante el fin de semana y en estos días previos, pues revisando el tema, quise traer muy brevemente para tratar de resaltar pues lo que la doctora Susana nos acaba de hablar.
me encontré con una frase de Jorge Luis Borges, uno de los escritores de lengua castellana más importantes, según algunos escritores e intelectuales como Mario Vargas Llosa, el premio Nobel peruano. Jorge Luis Borges es el escritor en lengua castellana más importante luego de Cervantes, y muchas personas que se acercan y conocen su obra pues saben que no le queda pequeño este calificativo que hace Mario Vargas Llosa de él. Y él tiene, entre otras, entre muchas de sus magistrales frases, esta que es muy hermosa, que dice que él siempre imaginó que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, resaltando la importancia que tienen o que tuvieron en su vida los libros y la lectura. Este hombre, como muchos otros hombres, se acercó al mundo de los libros y a la literatura y a las lenguas y a la filosofía, porque desde que era niño pequeño, sus padres y sus abuelos le leían cuentos. Una escritora, pues hoy muy en boga y que disfruta de un enorme prestigio intelectual y académico, que es Irene Vallejo, con este precioso libro, para muchos autores, entre ellos el mismo Mario Vargas Llosa, el mismo Héctor Abad, Javier Cercas y otros grandes escritores en el mundo, Juan Villoro, y en fin, tal vez uno de los libros más bellos recientemente escritos en lengua castellana, donde es una historia y un recorrido por el mundo de los libros, por este invento maravilloso que para muchos, entre ellos para Mario Vargas Llosa, es el invento más maravilloso que ha creado el hombre. Ella tiene por aquí algunas frases que quisiera leer alrededor de lo que son los libros y la lectura, y dice aquí en la parte inicial de su libro que parecen dibujos, pero dentro de las letras están las voces. Cada página es una caja infinita de voces. Y esto es muy bello porque a través de los libros nos comunicamos con personas que existieron hace cientos, algunas de ellas miles de años. Cuando leemos una obra como la Ilíada, como la Odisea, cuando leemos a los estoicos, cuando leemos a Séneca, Epicteto, cuando leemos una obra de Ovidio, cuando leemos a los romanos, a los griegos, cuando nos acercamos a la filosofía, cuando leemos a Cervantes, cuando leemos tantas obras maestras, a Michel de Montaigne, a tantas personas que existieron hace tantos años y que siguen siendo vigentes y que de una u otra forma alcanzaron a ser inmortales porque no mueren, sino que siguen. Es algo maravilloso como el libro permite eso, la supervivencia del hombre, de las ideas. ¿Qué sería de nosotros sin el conocimiento de la historia, de las artes, de la literatura, de la ciencia? Y todo esto se da a través del libro, así sea hoy el libro electrónico. Dice también Irene Vallejo aquí otra frase muy bella, y es que los signos inertes de un alfabeto se vuelven significados llenos de vida en la mente. Leer y escribir alteran nuestra organización cerebral. Esto ocurre durante todo el ciclo de la vida. Jorge Luis Borges murió ciego a causa de una enfermedad hereditaria. Su padre y su abuelo también murieron ciegos muy jóvenes. Y este era un lector voraz, un hombre que había leído desde los 4 años, hacía traducciones de obras de otros idiomas, del inglés, del francés, del alemán y del italiano a los 10, a los 30 o 40 años que empezó a padecer la ceguera. Paradójicamente su médico le recomendó, le prohibió leer y escribir, y este hombre recitaba de memoria los libros, recitaba fragmentos de la Divina Comedia de Dante, de El Quijote de Cervantes, y su secretaria, quien posteriormente se convirtió en su esposa, María Kodama, le leía todos los días. Borges terminó, como muchos grandes escritores, con una enfermedad que afectó sus ojos, pero continuaba escuchando las voces de los libros a través de otras personas. Nos dice por acá también Irene Vallejo que me gusta imaginar lo pasmado que se quedaría el bueno de Homero, ese que escribió la Ilíada y la Odisea, quien quiere que fuese, porque hay quienes dudan de la existencia de que haya sido una persona, al ver sus epopeyas en las estanterías de un ser tan inimaginable para él como yo, dice Irene, o como yo, que tengo también algunos de sus libros en mi biblioteca, en medio de un continente del cual él no tenía noticia hace más de 2000 años. Eso es muy bello ver cómo los libros también son capaces de viajar en el tiempo, no solamente siglos, sino milenios, y son escuchados por otras personas. Cuando abrimos un libro, estamos en un contacto íntimo con otra persona que existió y a la cual estamos conociendo a través de la lectura en un encuentro íntimo.
Dice Irene Vallejo también de una manera muy bella que leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas, porque viajamos por el mundo, por otras culturas, conocemos otras personas, otros paisajes, otros personajes, otra forma de sentir, de habitar el mundo. Y eso es una cosa muy bella. Por último, nos dice que el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo, una prodigiosa trampa con la que la inteligencia y la sensibilidad humana vencieron esa condición efímera, fluyente, que lleva la experiencia del vivir hacia la nada del olvido. Existen muchos libros, libros maravillosos. Tal vez uno de ellos, El Principito, que mencionó aquí la doctora ahora, es una de las obras más importantes de la literatura universal. Para muchos estudiosos del tema, es el segundo libro luego de la Biblia más traducido y más leído en todas las lenguas. Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra biblioteca, tuvimos un ejemplar del Principito. Yo todavía lo sigo leyendo, se lo leo a mis hijos. Este libro es un libro que tiene un encanto y una magia porque cada persona que lo lee, niño, adulto, hombre, mujer, le encuentra un significado que se adapta a lo infantil, pero tiene un trasfondo de, además de belleza, de sentido, y es una obra que pudiéramos decir que es una obra filosófica también. Repito, el segundo libro luego de la Biblia más traducido, el segundo libro luego de la Biblia más vendido. Y hay muchos otros. Yo particularmente suelo leerle a mis hijos. Este es uno muy bello que me encontré, que es hablándole a los niños de las obras de arte, de los grandes autores, pero en un lenguaje muy para ellos. Entonces, muy bello como a través de la lectura uno también puede invitar a los niños, y en el caso pues de quienes somos padres, a acercarse a las cosas bellas y maravillosas de la vida como el arte, y que conozcan personajes como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, como Vincent Van Gogh, como Picasso, no solamente a través de una obra de arte cuando tienen de pronto el privilegio de estar en un museo al frente de ellos, sino también a través de un relato infantil. Este otro es muy bello, me lo recomendó una psiquiatra infantil amiga. Mi hijo tiene algunas dificultades de aprendizaje, de dislexia y demás, y es un libro muy bello, son 2 tomos. Aquí se consigue pues en la Librería Nacional y en todas las librerías. Se llama Cuentos para niños que se atreven a ser diferentes, y es maravilloso cómo uno se encuentra aquí que grandes personajes de la historia que cambiaron el mundo tenían dislexia, tenían trastorno de déficit de atención e hiperactividad, tenían algunos de ellos conflictos con su identidad sexual, y hay una cantidad de historias maravillosas de personas que eran diferentes aún de niños, pero que encontraron su sitio en el mundo y fueron personas que se atrevieron y cambiaron el mundo. Ayer un amigo, un gran amigo neurólogo que conoció pues de esta charla, me trajo de regalo este libro muy bello de una filósofa e historiadora francesa, y me encontré por aquí con algo muy bello que ella decía, y es que su escucha atenta la condujo a estudiar el papel de la lectura en la construcción del ser. Y me pareció muy bella esta frase porque la lectura, a quienes nos gusta leer, nos ayuda a construirnos todos los días como seres humanos. A mí me encanta leer, aquí estoy en este espacio que es el espacio que más disfruto de mi casa, que es la biblioteca. Aquí suelo pasar algunos fines de semana y días enteros. Mi esposa y mis hijos han respetado mucho este espacio, y aquí leo desde revistas y periódicos hasta libros y filosofía y literatura y arte y de innovación, y realmente no me canso de preguntarme cuánto tiempo más me resta por vivir, que creo que es muy poco para todo lo que hay por leer o aprender. Hay una gran cantidad entonces de historias, grandes autores también colombianos, como mi amigo Héctor Abad Faciolince, tiene un libro de literatura infantil muy bello, con unas ilustraciones muy bellos también. O sea, prácticamente todos los grandes escritores se han acercado a la literatura infantil, y muchos de ellos reconocen y valoran cómo esa aproximación, y algunos de ellos se convirtieron en grandes genios de la literatura, como Jorge Luis Borges, como Irene Vallejo, como Albert Camus, entre otros muchos, y ellos reconocen y valoran que cuando eran niños sus padres, sus abuelos les leían a ellos en las noches. Y es como pasamos de la oralidad luego a la lectura. También disfruto mucho escuchando audiolibros. Gran parte de los libros que leo los vuelvo a escuchar en audiolibros.
Hay unas plataformas de audiolibros maravillosos cuando estamos haciendo una fila, en una espera en un aeropuerto que es de horas, cuando estamos viajando en un avión, cuando estamos de pronto yendo en el carro en un trayecto largo. Es maravilloso escuchar también un audiolibro. Entonces, es volver también a través de los audiolibros como a alguien que a uno le lee, que le narra una historia, porque no hay nada más maravilloso que escuchar una historia. Una película es una historia, una canción que nos gusta no deja de ser una historia. Los libros son historias, y son historias que nos hacen mejores, que nos permiten un refugio, que nos permiten conocer la belleza. Uno saber que abrió un libro y está conociendo a Homero, a Borges, a Cervantes, a Irene Vallejo, que está teniendo un encuentro íntimo con una persona de estas. Pues a mí eso no me deja de parecer una cosa sencillamente maravillosa y bella. A la doctora Susana, gracias, realmente disfruté enormemente esta charla, disfruté mucho este mes con usted en la rotación, ahorita nos vemos en el consultorio y le repito, espero que esto la haya hecho no solamente mejor persona y eventualmente en el futuro una mejor madre, sino que no me cabe duda que la revisión de este tema, como otros que revisamos, vacunas, alimentación complementaria, lactancia materna, en fin, la va a hacer mucho mejor pediatra. Me gustaría abrir los micrófonos, pues aquí tenemos un ratico todavía. La doctora y yo empezamos a las 9, entonces me gustaría que cada uno de los aquí presentes de pronto pues contara algo. Me encanta ver por aquí a María Adelaide Rana, esta colega a la que tanto aprecio verla por aquí en este espacio, a Mauro. Entonces, bueno, abrimos los micrófonos por si quieren hacer algún comentario. Gracias. Juan, sí, un momento, qué pena, hombre. Pues a Susana, felicitaciones. Un tema, como ella dijo al principio, bien diferente, esos todos a que estamos acostumbrados a revisar en consulta externa, ¿cierto? Que la alimentación complementaria, que hábitos, que las vacunas, cosas pues muy importante en su formación. Pero esto, pues, excelente. Me parece que es una revisión extraordinaria porque cuando escuché el tema y casi una hora hablando de eso, pues, impresionante. Lo que vos ahora complementaste, pues no son solo cosas de niños, sino muchos que nos sirven a los adultos. Pues la lectura es súper importante. Un comentario y una pregunta de pronto a Susana. Yo no sé si en algún momento ahí pues me perdí como con los horarios de la lectura para los niños. Nosotros los adultos nos hemos acostumbrado mucho a leerle a los niños para dormir, ¿cierto? Antes de acostarse le damos un cuento y yo creo que eso pues si bien puede servirles para que duerman y en fin, como una rutina antes, creo que no debería ser siempre así, ¿cierto? Porque entonces los niños van a relacionar ese tipo de, como pues la lectura con el dormir y con el, qué pereza puede, ¿cierto? Entonces, no sé si ella mencionó algo por ahí en los horarios de las lecturas o si encontró algo en lo que revisó. Doctor, pues no, creo que no lo mencioné, pero me parece importante que usted lo esté mencionando como en este momento, porque pues sí, evidentemente estamos como acostumbrados a escuchar la lectura pues como antes de la dormida, y si bien es una recomendación que se hace o una recomendación, por ejemplo, pues como a la hora de establecer rutinas, claramente pues no es una indicación clara que únicamente los papás puedan leer a la hora del sueño o a la hora de dormir. Se recomienda hacer en cualquier momento, y de hecho, como hablábamos o como mencionábamos, no solamente pues como con el relato hablado, sino con las rimas, con las canciones, concentrarlos de pronto en un momento y mirar las imágenes de un texto, de un libro que no tenga texto como tal, nos puede ayudar muchísimo en el desarrollo de los niños. Bueno, yo quiero decir algo. Primero, gracias por este espacio. Me deleité terriblemente con sus palabras y con las de Juan. Yo soy un amante de la lectura y creo que algo tan sencillo como inculcar la lectura y ser ejemplos de lectura para nuestros hijos es una actividad que impacta terriblemente la vida de una persona, ¿cierto? Y ahora que he trabajado mucho con adolescentes y he estudiado el tema, usted lo decía, o sea, el hecho de que uno en los primeros años les enseñe ese hábito de escape en la lectura en momentos de estrés, en momentos de dificultad, o sea, va a crear
toda una diferencia en una vida adulta. Entonces, simplemente agradecer, y quería comentarle algo a lo que dijo Mauro, y es de cuando mis niños estaban pequeños, yo me tuve como esa misma duda y creé algo, y es que nos levantábamos media hora antes y era un ritual, después de bañarse, leer. Y permite que en la primera hora, y ahora es un ritual para los que somos early birds, o sea, madrugamos a todos a leer y inicia uno, que ese momento es un momento impactante, y simplemente uno dice, ay, qué pesar despertarlos más temprano, y no es un deleite a esa hora leer con los niños. Y quería preguntarle una cosa que tal vez no sé si se me escapó en su exposición, y es: existen estudios en la diferencia ahora de los libros virtuales con el libro manual, ¿cierto? Porque yo creo que a la luz de la tecnología, pues uno realmente, yo todavía soy de libro en mano, pero pues ya uno tiene todo su Kindle y sus libros ahí. Entonces quería ver si existe realmente algunos estudios que digan la diferencia. Sé obviamente el impacto de las tablets, pero si existe diferencia en cuanto a los beneficios de la lectura. Gracias. Claro. Doctora, realmente pues no busqué como, no me enfoqué como en las diferencias de eso, pero sería muy interesante, más que todo en este momento de la era digital donde todos estamos expuestos, es como la lectura a través de pantallas, del computador. Entonces me parece interesante que lo busquemos y que lo analicemos de pronto en otra oportunidad. Ok, gracias. Sí, Gracias. María, Irene Vallejo, no sé si conoces el libro, si no lo conoces, si lo has leído, te lo recomiendo porque es un libro precioso. No. De hecho, pues cada semana sacaban una nueva edición. Para muchos escritores fue el libro del año, el año de la pandemia. Y allí ella habla, pues es una historia de la evolución del libro, desde los libros que se escribían en piedra, en cuero, hasta los libros últimos que ellos llaman los libros de luz. Allí pues sí ha habido un tema relacionado pues como con la intensidad de la luz y demás. Es indudable que todas estas nuevas generaciones pues digamos que tienen más adaptación por lo que es tecnológico. Algunas personas tal vez como tú o como yo seguimos siendo muy románticos. Yo soy feliz comprando libros físicos. Tengo un Kindle que lo he prendido 3 o 4 veces en 3 años. Tiene de pronto la facilidad que tú en el Kindle pues puedes tener ahí N número de libros y puedes viajar como con ellos, pero definitivamente pues quienes disfrutamos o nacimos o nos criamos con el libro de papel en la mano. Pero respecto a lo que tú mencionabas, yo creo que algo positivo con estos libros electrónicos o estos libros de luz, como los llama Irene Vallejo, es que pues le permiten a estas nuevas generaciones poder en un aparato electrónico, incluso en el mismo celular, pues, pero el tema del Kindle tiene como unas características por el tipo de luz que utilizan y demás. Y no olvidemos algo que es otra historia relevante. La compañía más grande hoy y más valiosa del mundo, que es Amazon, no nació siendo lo que hoy es. Amazon nació siendo una biblioteca electrónica. Él quiso transformar el mundo de los libros y hacerlos asequible a todo el mundo con envíos. Entonces también como el libro permitió ser la idea de negocio más innovadora en lo que se convirtió hoy. Hoy Amazon es de todo, pero el Kindle nació con Amazon y Amazon nació como una compañía distribuidora de libros para el mundo entero. Gracias, Juan. Buenos días para todos. Muchas gracias por este espacio. Quería compartirles la experiencia mía como mamá. Yo tengo un niño de 4 años y la experiencia hasta ahora con el tema de la lectura ha sido muy positiva con mi hijo, porque tenemos libros siempre a mano, a todo el tiempo puede acceder a ellos. Los hemos tenido inclusive con los juguetes, libros de cartón, para que él los pueda leer cuando él quiera. Con el tema de la lectura por la noche fue un poquito complicado con él porque acabamos una lectura y otra, entonces ya no se podía acostar a la hora que se debía acostar pues por estar leyendo. Entonces con él ha sido muy positivo tenerlo siempre a mano como parte de sus juguetes y de lo que puede hacer. Él se ha mostrado por algo como personal de él muy interesado en las letras y en todo eso que lo rodea. Y ya estamos en el punto de que con 4 años ya arrancó su proceso, digamos, más independiente de lectura, pues él solito ya lo puede hacer. Entonces, muy importante como que desde muy pequeñitos tengan esta posibilidad siempre, que estemos como muy dispuestos a acompañarlos, y muchísimas gracias por este espacio. Y le quería pedir el favor a la doctora Susana si puede compartir de nuevo la diapositiva donde están las lecturas recomendadas.
Claro que sí. Si quieres. Gracias. Qué bonito lo que mencionabas, al ser el libro un objeto cotidiano en tu casa y con el cual el niño tiene contacto. Yo creo que eso es algo importante. Muchas de los grandes escritores y de los grandes lectores del mundo hablan de eso, de no solamente que les leían de niños, sino que desde niños habitaban en espacios en sus casas donde la biblioteca jugaba un papel protagónico. Yo quería agradecerle al Hola, doctor Juan. Hola, buenos días. Yo quería agradecerle al doctor Juan Pablo la invitación y a la doctora Susana la presentación. Y quería felicitar una metáfora que me parece muy linda expuesta por la doctora Susana, y una metáfora que tiene que ver con la alimentación, la nutrición y problemas como el de la anorexia. Es evidente que así como un niño nutrido, bien nutrido, después de adolescente, de grande se le nota esa nutrición, esa buena alimentación balanceada. Asimismo a las personas se les nota cuando ha habido una buena alimentación cognitiva a partir del libro, y también se les nota la anorexia de adultos cuando no han podido tener la lectura a lo largo de su formación. Así que todos los trabajos que la sociedad haga, y ella citó declaraciones de la UNESCO muy importantes, la cercanía de las bibliotecas dentro de los hospitales, y qué bueno que los pediatras en la labor pedagógica y formativa también estén preocupados, como veo yo, porque los padres de familia y los niños se nutran, y se nutran no solamente con los alimentos para las células, sino también con los alimentos para las neuronas. Entonces esa metáfora me parece muy linda, y creo que es una metáfora de la cual hay que sacarle mucho provecho, porque, repito, se nota la desnutrición en los adultos y en los adolescentes cuando no han leído. Completamente. Muchísimas gracias por sus aportes, muy valiosos. Muy bien, doctora Susana, además compañeros, muchas gracias, una feliz semana, y no por último, pues, esperar que nuestros líderes mundiales estén acompañados por el mejor conocimiento y por la mano de Dios en estos momentos tan extremadamente complejos que estamos viviendo. Increíble haber pasado de una pandemia a esta pesadilla, pero bueno. Les deseo un feliz día para todos, una feliz semana, y nuevamente mis felicitaciones a la doctora Susana y a quienes nos acompañaron en esta sesión, y a Mari por haberla grabado. Estará disponible en nuestro portal web, Mari, para quienes no pudieron escucharla o para quienes quieran volverla a repetir. Sí, señora, en el portal web, y en un momentico se los comparto a los grupos a todos. ¿Listo? Perfecto, Marianita. Muchas gracias. Un feliz día y feliz semana para todos. Chao, Hasta luego. Muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias, hasta luego. Feliz día.